Antonio. Y hasta aquí, ¿cómo se sienten con el diplomado? Cuéntenme un poquito. ¿Cómo vamos? O sea, sí, Javier, ¿le están gustando los temas? ¿Habían pensado alguna cosa? Y la verdad es que siempre al final todavía, o sea, hay posibilidad de corregir. Yo, por ejemplo, en este diplomado, a diferencia de otros, no sé, que seguro ya han tomado, donde hay incluso 2 sesiones, que a veces un tema se divide en 2. Yo aquí traté de hacerlo como muy dinámico, ¿no? Ahora les ha tocado mucho conmigo, pero la idea era que cada una de las clases las diera un profesor o profesora distinto, ¿no? Y que fuera eso, o sea, un tema, otro tema, otro tema, otro tema, ¿no? Y que se tuviera como una especie de panorama general, ¿no? Yo casi diría yo que son tópicos de ética jurídica y judicial contemporáneos, ¿no? Por eso se llama problemas, ¿no? Porque también la idea era que lo hiciéramos de alguna forma como práctico, ¿no? O sea, que tuviera como esta connotación de hablar justo de eso, de los problemas, ¿no? Y pero igual, insisto, o sea, esa era una forma de atender el asunto, sobre todo porque pues la ética, a diferencia de otras materias, pues tiene que ser muy formativa, ¿no? No informativa. O sea, claro, hubo un momento en que la ética se daba como, ¿qué dijo Aristóteles? ¿Qué dijeron los filósofos, los pensadores, ¿no? Pero pues esa no era una clase de ética, era una clase de historia de la ética, ¿no? Entonces, bueno, pues así se pensó, así se configuró, pero insisto, estoy también abierto a que ustedes nos sugieran y nos retroalimenten en ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy toca el tema de la justicia en América Latina o de la justicia latinoamericana, que a mi parecer también es un tema que está muy soslayado, ¿no? O sea, es decir, cuando hablamos de ética parece que como que consideramos que se trata de un producto, de un concepto, incluso la filosofía, ¿no? De origen occidental, de origen europeo, ¿no? Y entonces como que cuesta trabajo relacionarlo con los temas nuestros, ¿no? Con los temas de nuestra, vamos a llamarlo así, filosofía latinoamericana, de un tipo de filosofía crítica, pero curiosamente cuando los filósofos latinoamericanos se pusieron a pensar cuál podría ser un concepto que engarzara las múltiples cosmovisiones que unían los pensamientos prehispánicos y la actualidad en América Latina, encontraron como tema la ética. Es interesante, ¿no? O sea, pensemos en Enrique Dussel, y ya con eso le estoy dando un nombre para atender, para rastrear, cuya propuesta es la ética de la liberación. O sea, su propuesta normativa, por decirlo así, su propuesta para las ciencias sociales, para el derecho, parte de una idea o de una postura que tiene que ver con la ética, ¿no? Entonces, ahí es donde yo consideré que era importante tratar estos temas, ¿no? De alguna forma, también estaríamos abordando el día de hoy lo que se entiende como decolonización. Esa es la propuesta para esta tarde, ¿no? Y que además, bueno, es una cosa que es un espacio que se ha ganado en la Escuela Judicial Electoral a pulso. O sea, no ha sido fácil, porque, pues como ya lo he expresado en otras clases, parece que dentro del Poder Judicial Federal hay como una especie de reticencia hacia estos temas, ¿no? O sea, es decir, pues lo que ya hablamos, ¿no? O sea, hay todo un gusto, una afición por ese eurocentrismo. O sea, podría decir yo desde ahora que el pensamiento del operador jurídico en México normalmente es eurocéntrico, ¿no? Entonces, cuando se tratan estos temas de decolonización, hay como una especie de eso, de reticencia, ¿no? Como que, ay, ya vamos a empezar, ¿no? Con estas como posturas, pues vamos a decirlo así,
menos conservadoras, o no sé cómo decir, o sea, ya me estarán entendiendo ustedes. Espero tratarme de explicar, ¿no? Porque tampoco es que quiero ponerlo en un plano ideológico, que eso es lo peor que podría pasar, ¿no? Estamos hablando de ética. Bueno, pues entonces arranquémonos con este asunto. Pues resulta que en América Latina la filosofía empezó a cobrar importancia a partir de los años 70, ¿no? Justo cuando, digamos, empezó a haber una crisis a nivel global después de los movimientos estudiantiles de finales de la década de los 60, ¿no? Entonces, todo esto generó de alguna forma una postura un poco más ligada a la identidad. Y lo primero pues que se encontraron es que había pues esto que llamamos deuda histórica, ¿no? O sea, o sea, era muy difícil hablar de cualquier tema que tuviera que ver con ética, con justicia, con derecho, cuando proveníamos de procesos inconclusos, ¿no? Lo comentamos ayer, fíjense cómo se van engasando los temas, porque parece que teníamos como este tema tabú de la memoria y de la verdad, ¿no? O sea, es decir, de alguna forma, pensando en una metáfora literaria que sintetiza esto, pues Octavio Paz lo representa muy bien a través de El laberinto de la soledad, ¿no? O sea, nos referimos a una obra en la que pues se trata, a través de un estilo ensayístico, se trata de describir, de explicar qué es lo que pasa con la identidad de los latinoamericanos, ¿no? Pero estos procesos se dieron en toda la región, en América Latina, y siempre llegábamos como al mismo punto, ¿no? La conquista. Entonces, de ahí parte justo una idea, pues yo diría, también lo comenté en alguna clase, incluso de tipo muy psicoanalítico. Es decir, una ética que parte como desde esta postura psicoanalítica de quién somos, de dónde provenimos, cuál es nuestra misión, ¿no? Cuál debería de ser nuestros objetivos como sociedades latinoamericanas. Y entonces al reflexionar la conquista, pues eso genera un tema, por un lado podría ser pues de resentimiento, ¿no? Justo si no se aborda, si no se trata, si no se desarticula, si no se deconstruye, si no se hace la catarsis, pues termina generando una falta de ética, ¿no? O sea, porque básicamente pues sería personas que están esperando sacar ventajas de otras personas, ¿no? Justo una postura no ética, ¿no? Entonces, ahí empieza pues toda esta formulación sobre nuestras historias nacionales, sobre el origen y surgimiento de nuestras historias nacionales a partir del mestizaje. Y entonces descubrir pues que ese mestizaje generó en nosotros una manera de concebir el mundo que en principio, bueno, nos colocó en la posición que tanto nos quejábamos, ¿no? O sea, en la posición del colonizador. O sea, nosotros nos quejamos pues de haber sufrido esa imposición, esa esclavitud, esa servitud, esa expoliación, ¿no? Incluso en algún término, o sea, decirlo así, materialmente un genocidio, porque formalmente pues, dicen no existía el concepto, pero bueno, o sea, una aniquilación, ¿no? Entonces, cuando decimos sufrimos, pero realmente no habíamos sufrido, o sea, lo sufrieron los pueblos que estaban aquí. Entonces, nosotros al construir esas naciones, las construimos haciendo lo mismo, sustituyéndonos en esa imposición, ¿no? Y los pueblos originarios pues continuaron siendo explotados, esclavizados, y todo este rollo, ¿no? Entonces eso nos lleva como, insisto, una especie de despertar en el siglo XX, decir, oye, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, queremos construir nuevas instituciones, queremos hablar de sociedades más armónicas, queremos hablar de justicia, pero no hemos cerrado este círculo, ¿no? O sea, no hemos saldado esa deuda. Y entonces empezamos pues a trabajar estos temas que necesariamente
impactan pues en la manera en la que vamos construyendo todas nuestras formas de organización social, ¿no? Y a esto es a lo que se le empezó a denominar ética de la liberación, ¿no? O sea, de la liberación porque suponía una emancipación de algunas categorías y algunas formas que nos habían hecho pensar de un modo colonialista, ¿no? Pero a ver, era una cosa curiosa, porque nosotros colonizábamos hacia abajo, pero nos dejábamos colonizar hacia arriba. Una paradoja, ¿no? O sea, porque nosotros seguíamos aplaudiéndole al colonizador, esperando que el colonizador nos dijera cómo hacer las cosas, aunque el colonizador se hubiera ido hace mucho tiempo, ¿no? Seguíamos prefiriendo de alguna forma, pues, ese filón europeo y desconociendo la mitad de nuestro pasado, literalmente la mitad de nuestro pasado. Yo siempre hago esta comparación, pues, para ponerlo en un contexto, o sea, hago una metáfora para ponerlo en un contexto como de poderlo trabajar a nivel didáctico. Imagínense que yo los invito a mi casa, ustedes entran a mi casa y entonces ven puras fotos de mi padre, ¿no? Y entonces yo empiezo a explicar mi historia a partir de esas fotos y digo, aquí está mi padre cuando de niño me llevó al karate, ¿no? Aquí está mi padre enseñándome a conducir la bicicleta, aquí estoy con mi padre haciendo la tarea, ¿no? Y así todas las fotos. Y en esta silla mi padre se ponía a leer, ¿no? Yo de ahí tomé el gusto por la literatura, la lectura. Así empiezo. No les saldría a ustedes como la duda. ¿Y tu mamá? ¿Y las fotos de tu madre dónde están? ¿No? ¿Cuál es esa historia? Claro, alguien seguramente diría, mejor no pregunto, porque pues, en una de esas pasó algo muy feo, no sé qué, pero sí se entendería que hay algo raro ahí, ¿no? O sea, que hay una parte que falta, que hay algo incompleto, sobre todo si insisto mucho en esto, ¿no? O sea, como si hubiera una coyuntura para ver a mi madre y yo lo negara, yo me molestara, yo me enojara y yo no quisiera hablar de esos temas, ¿no? Entonces, claro que si yo tuviera un amigo cerca, me diría, oye, pues ve a terapia, ¿no? O sea, haz algo, ¿no? Tienes un problema, ¿no? Porque además creo que los psicólogos dicen que cuando justo se siente esa huella de abandono por parte del padre, pues se puede llegar a unas psicopatías, ¿no? Pero cuando falta la de la madre, o sea, es muy peligroso, ¿no? O sea, es parte de la formación de la personalidad. Entonces, eso es lo que nos pasa como cultura. O sea, lo que de alguna manera expone o esboza Octavio Paz en El laberinto de la soledad es eso, la rajada, ¿no? O sea, es pensar que esa historia debe de ser borrada, eliminada, sepultada, invisibilizada. Entonces, somos una cultura contradictoria, ¿no? No sé cómo decir, una cultura que se niega a sí misma. Entonces, eso pues produce un tipo de forma de socializar y un tipo de ética, ¿no? Una ética proveniente del resentimiento, podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿cómo sanar esas heridas? ¿Cómo restañar esa memoria? ¿Cómo poder incorporar? Entonces, pues alguien dijo, primero, pues hay que liberarnos de estos prejuicios, ¿no? O sea, hay que verlo de manera objetiva, ¿no? Ni toda esa historia europea es lo máximo y es lo único, ni toda esa historia originaria y prehispánica es mala, ¿no? Porque había un tema ahí, ¿no? O sea, es decir, lo prehispánico parte de la descripción del inframundo, ¿no? El infierno, ¿no? Lo malo, lo negativo, ¿no? Retrógrada, incivilizado, relacionado con sacrificios humanos, o sea, nos metieron tanto esa idea que nos, o sea, terminaron conflictuando tremendamente y eso generó pues este mecanismo de control, ¿no? Por llamarlo de una forma, ¿no? Que, insisto, ni siquiera tienen que estarnos repitiendo, ni insistiendo, ni nada. Nosotros mismos vamos y nos ofrecemos para seguir siendo, pues para seguir recibiendo, pues esa forma, esa imposición, esa manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, la primera
cuestión fue eso, ¿no? O sea, decir, necesitamos una ética que nos libere, una ética que nos emancipe, no que nos siga manteniendo esclavizados y dependientes de otra cultura, ¿no? Segundo, hay que explorar si nosotros podemos tener una ética nuestra, ¿no? Es una manera de concebir el mundo, una cosmovisión nuestra, incluso fruto del mestizaje, ¿no? Pero que sea nuestra y que sea una explicación de qué debe ser lo ético, ¿no? Y alguien dijo, bueno, pues a lo mejor habría que descubrir esa ética en esas filosofías indígenas, ¿no? Y por ahí pues hay un filón interesante. Hay quien propuso, pienso, no sé, en Graciela Maturo, por ejemplo, la filósofa argentina, hay quien propuso que se buscara eso en el arte y concretamente en la literatura, porque al parecer en el arte, en la literatura, se refugió un tipo de expresión de narrativa que era más, que estaba más liberada, que era más realista. A ver, se los propongo. Está bien interesante esta clase, piénsenlo. Graciela Maturo sugirió, dentro de la lista de obras que para ella representaba esa ética y esa filosofía latinoamericana, sugirió a Juan Rulfo, sugirió Pedro Páramo, ¿no? Y me parece maravilloso porque, a ver, voy a tratar. Yo después he ubicado obras célebres como, no sé, la de Nelly Campobello, por ejemplo, ¿no? Cartucho. O sea, obras que a veces, pues eso, justo, a lo mejor tenemos un poco en el radar, pero no las tenemos también. Desde la sátira, no sé, Ibargüengoitia, o sea, hay bastante literatura, ¿no? Obviamente, pues, no solo en México, en otros países, en América Latina, ¿no? Que de alguna manera servirían como un parámetro para saber y pensar qué somos, quiénes somos, ¿no? Y cuáles son esas cosas que nos preocupan o cuáles son esas fortalezas que nos hacen una cultura distinta, ¿no? Y eso ha resultado, es interesante, porque si ustedes piensan que ahí hay un reto, un desafío, o sea, sí, es decir, leer eso y después trasladarlo en una especie de propuesta ética, pues resulta muy interesante, ¿no? Es decir, tomemos solo como referencia a Rulfo, ¿no? O sea, Rulfo que explica, sobre todo en Pedro Páramo, pues esta idea a una especie de nostalgia por un mundo que no conocemos bien a bien, una especie también, pues, de desdibujación, ¿no? Por llamarlo así, entre la realidad y la ficción, ¿no? O sea, y un poco pues todo este tema de ese peso que sentimos respecto de la muerte, ¿no? O sea, de todo lo que ha implicado y que además sigue sumando pues con toda la violencia que tenemos, ¿no? O sea, es decir, desaparecidos y muertos en México a causa de la violencia, es un número considerable que no deberíamos desdeñar, ¿no? Entonces, parece que el arte puede ser un buen mecanismo para explorar a propósito de una descripción sobre lo ético, ¿no? El arte y el ethos. Esa es la propuesta que ha hecho la filosofía latinoamericana. Y yo sé que esto puede llegarle a molestar mucho, pues obviamente a una filosofía dura y rigorista europea, ¿no? Porque eso no es filosofía, ¿no? O sea, eso no es ética, ¿no? O sea, la filosofía se construye en términos de lógica y volvemos otra vez al mismo punto, ¿no? Entonces, tenemos un logos distinto, tenemos una forma de explicar las cosas distinta, tenemos un lenguaje, una narrativa distinta, y entonces, pues, esa idea incluso del deber, ¿no? O en principio, pues vamos a encontrar un punto que necesariamente es diverso, ¿no? Que es que en las éticas europeas, pues lo principal o lo que sale a relucir es el individuo, ¿no? Digo, parece un lugar común, pero es muy importante. O sea, este es el tema más importante en la distinción de este tipo de éticas, ¿no? La ética occidental es individualista
¿no? Y exalta y exacerba esta idea de que pues la ética es problema tuyo, ¿no? Que es un problema que tienes que resolver tú. Y eso lo tenemos todavía muy acendrado, ¿no? O sea, cuando decimos, no, es que yo tengo que trabajarlo, yo soy arquitecto de mi propio destino, yo lo debí de haber tenido en casa, pero, o sea, yo, ¿no? Y las éticas latinoamericanas siempre son colectivas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Y esto lo han detectado, pues, justo hay un texto célebre, fíjense, tuvo que venir un alemán a rastrearlo y ponerlo en un texto. El texto se llama Filosofar en clave tojolabal, de Carlos Leckensdorf. Y Carlos Leckensdorf ubica este concepto ético y le llama nosotrismo. Nosotrismo. Pero vean qué trascendente es esto, ¿no? Porque mientras que la conclusión más desarrollada y avanzada de la ética occidental es la empatía, ¿no? Edith Stein, en una tesis célebre, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuya, o sea, les va a sonar bonito, ¿no? La empatía suena muy bonito. ¿Cuál es el problema con la empatía? Que vuelve a ser en términos individualistas. Fíjense, eso no, seguro no lo habían detectado. Pero fíjense qué interesante, porque vean, o sea, yo pienso la ética a partir de mí. Y yo en esta idea cartesiana de cogito ergo sum, yo soy el que piensa, ¿no? Exacto, es una empatía en alemán. Entonces, yo proyecto la otredad. O sea, yo digo lo que el otro debe ser. El otro no me importa. Yo digo, tú eres el otro y el otro tiene estas características. Y desde aquí te voy a rescatar, te voy a salvar, ¿no? ¿Ven? En cambio, si tú planteas desde una ética colectiva ese asunto, entonces no lo puedes plantear desde el yo, lo tienes que plantear desde el nosotros. ¿Sí, sí más o menos? Sí, Amanda, adelante. Estaba pensando que eso es como también un problema epistemológico, ¿no? Porque claro, el sujeto del conocimiento, pues siempre es uno, ¿no? O sea, una mente ahí abstracta, ¿no? Y se distingue, ¿no? Del objeto que conoce, o sea, lo otro, ¿no? Entonces, al hacer esa distinción, claro, y lo otro es otro, sea una persona o un objeto de verdad, es el objeto de conocimiento, o lo que está fuera, ¿no? Del sujeto conocente. Y claro, ¿no? Si así conocemos y así construimos nuestro lenguaje, por lo menos pues desde Occidente, ¿no? Que es la tradición que permea, vamos, ¿no? Actualmente, pues también tiene ese mismo problema, se traslada a otros campos del conocimiento, como puede ser la ética, ¿no? Porque en realidad esto que usted dice de la otredad es un problema, o sea, como básico, ¿no? De la epistemología. Y que claro, ¿no? Pero pues, ¿qué conocemos, no? Que decía Hume, la verdadera ciencia del conocimiento tiene que ser la del ser humano, ¿no? Porque ¿quién es el que conoce? O sea, ¿no? ¿Quién es el que le da sentido a las cosas? Pues un sujeto, ¿no? O una sujeta, y eso es una persona. Ah, sí, sí, efectivamente. De hecho, o sea, por eso incluso la postura es epistemologías del sur, ¿no? O sea, digo, ese concepto tan poderoso de Boaventura de Sousa Santos, que tiene dos características. Una, está en plural. O sea, no es una, ¿no? Y dos, o sea, del sur global, ¿no? O sea, no del sur geográfico, o sea, del sur, o sea, de donde te han dicho no puede venir un tipo de pensamiento, no puede venir un tipo de reivindicación, ¿no? Pero es cierto, es epistemológico. El problema, digamos, previo es epistemológico, luego hermenéutico y luego ético, ¿no? Porque como bien dices tú, o sea, es de dónde estoy conociendo, hacia dónde estoy conociendo, hacia dónde estoy viendo, desde dónde estoy viendo, y después cómo lo interpreto eso, y después cómo esa interpretación la utilizo para actuar, ¿no? Para hacer algo, ¿no? Entonces, sí, ese es el camino, ¿no? Aquí la cuestión interesante es que, a propósito de esto que citabas a Hume y eso, dice, sí, tenemos que arrancar de eso, pero
El problema es que el sujeto ha sido descrito y ha sido configurado a partir de una abstracción occidental. No sé si me explico. O sea, el sujeto, miren, en Kant, por ejemplo, es racional, es maduro, es estoico, ¿no? Entonces, dices tú, sujeto y sujeta, sí, claro, pero el sujeto es sujeto de la filosofía occidental. Abstracto no es sujeta, es sujeto, ¿no? Y sujeto, subjectum, como en alemán, como en inglés, también o sea, que está tomado, agarrado de algo, ¿no? Que es objeto también, de alguna forma, ¿no? Que es lo que discute Luhmann, ¿no? En las filosofías latinoamericanas se parte justo de este problema que tú estás planteando, ¿no? ¿No será que quien dice sujeto de alguna forma está negando la posibilidad, bueno, de sujetos empíricos, de personas existentes y reales? O sea, cuidado con quien habla de universalidad y cuidado con quien habla, o sea, esa es como la postura latinoamericana, que claro, tiene sus problemas, ¿no? Pero ese es el problema, o sea, solo este es sujeto, solo este es otro sujeto. Oye, pero es que este otro se identifica así como diferente a esa proyección que de otra edad tú le has asignado, y entonces ya empiezan los problemas, ¿no? Ahí empiezan los problemas. Es interesante, es muy interesante, pero sí es necesaria esa reflexión filosófica, porque de alguna manera eso te genera conciencia, ¿no? Aquí hemos estado hablando mucho de esta palabrita de conciencia. Yo la he ligado, la he utilizado casi en todas las veces todas las sesiones que te digo con ustedes, y yo le he agregado un apellido, ¿no? Social. Fíjense qué cambio tan drástico. Incluso ustedes hagan conexiones. O sea, cuando yo digo la palabra conciencia, te remite a un tipo de filosofía, ¿no? Bueno, a un tipo de literatura, a un tipo de problema epistemológico, tal. Y yo digo conciencia social y te cambia todo. O sea, como que la conciencia, el término conciencia te mete, el término conciencia social te saca. Entonces, claro, hay quien ha querido ver en esto, pues, una ventaja, ¿no? O sea, es decir, pienso en el texto de los intelectuales americanos, se llaman, no sé si ya lo cité aquí, es un texto de Alfonso Reyes, y él empieza un poco a hacer como, pues eso, como a describir cuál es el trabajo del intelectual en América Latina, ¿no? A propósito de esto, ¿no? Pero a mí me gusta porque dice, el intelectual en América Latina tiene una gran diferencia con el intelectual en Europa. ¿Cuál es? Que el intelectual en América Latina está en la calle. Y eso, o sea, no es porque quiera, es por necesidad, ¿no? O sea, el europeo va, se encierra en una oficina, de hecho es así, ¿no? O sea, pagan, tiene la posibilidad de pensar, de desarrollar. El intelectual latinoamericano tiene que salir a ganarse la vida, ¿no? No puede darse el lujo de estar ahí. Y caminar la calle le hace pensar de otro modo. Entonces, bueno, puede ser un lugar común, puede ser un imaginario, puede que no sea así, ¿no? A lo mejor hay muchos, pensando sobre todo en los de jurídicas de la UNAM, pues no creo que caminen mucho en la calle. Pero bueno, o sea, aprovechándonos eso, o sea, esa es la idea, ¿no? O sea, la idea es que en América Latina tenemos la necesidad de rescatar a varios, ¿no? O sea, decir, no, de salvarnos con otros, no sé cómo sería la expresión, ¿no? O sea, pienso, no sé, en Paulo Freire, ¿no? O sea, toda la pedagogía que plantea, que es un tipo de ética, pues es una ética
desde el desplazado, desde el pobre, desde el marginado, etcétera, ¿no? Entonces, una ética para desplazados, una ética para marginados, ¿no? Una ética, ¿no? Mientras que en Europa es la ética para Nicómaco, la ética para Amador, la ética, ¿sí? ¿Sí se nota? ¿Sí? y nosotros traemos ese rollo, ¿no? Ahora, podemos o no estar de acuerdo, pero hay que conocerlo. O sea, ahora espero que les dé curiosidad y digan, bueno, pues vamos a rastrear cómo están estos planteamientos, ¿no? Incluso si hay, como han dicho, o sea, hay una ética que parte desde la antropología, o sea, desde la idea, por ejemplo, a ver, les pregunto, ¿no? ¿Podría ser el tequio una figura ética y de ética social? El trabajo comunitario, ¿no? La faena le llaman por acá en la Sierra Norte de Puebla. No, pues claro que lo es, ¿no? Porque es esa solidaridad de alguna manera impulsada por la comunidad, ¿no? Pero sí es un trabajo ético, o sea, al final del día. Es no dejar desprovistos a los desposeídos, ¿no? Y apoyarle, por ejemplo, con cada quien, ¿no? En la medida de lo posible con sus capacidades y potencialidades. Así, exacto, entonces, así como, o sea, con digamos, esta institución que más o menos es, pues, conocida por la mayoría de personas en México, que existe en algunas zonas del país, ¿no? O sea, uno puede decir, bueno, ¿cuántas otras instituciones? Porque además, o sea, aquí justo es eso, son instituciones sociales, ¿no? Que funcionan, pues, y que pudieran ser de alguna manera estudiadas, compartidas, implementadas como modelos éticos, ¿no? Y en el derecho electoral es muy rica la experiencia, ¿no? O sea, porque pues las comunidades indígenas tienen toda una experiencia política distinta a la nuestra, ¿no? Por ejemplo, desde muy jóvenes empiezan en la formación política, cosa que nosotros no hacemos. O sea, los niños pequeños ya asisten a las asambleas comunitarias y escuchan y ven a sus padres cómo debaten y ven cómo se toman posturas y ven cómo pues incluso surgen conflictos, se solucionan y pues nuestros niños están metidos en los dispositivos móviles, ¿no? Cuando, o sea, si bien le va a alguno, y eso pues sí, porque tiene un familiar en el INE, pues lo llevan a una consulta infantil, ¿no? Pero ¿qué porcentaje de niños en México va a una consulta infantil, ¿no? O sea, no es lo recurrente, ¿no? Entonces, esa formación política termina teniendo pues, un impacto, yo me imagino, ¿no? Que hemos soslayado en tanto que nosotros, insisto, seguimos buscando modelos externos, ¿no? No modelos dentro. Por poner un ejemplo, pero me parece que hay o sea, las comunidades indígenas también tienen una especie de desarrollo a propósito de la solución de conflictos, ¿no? Entonces tiene una mayor capacidad para gestionar conflictos y resolverlos internamente. No quiero idealizar, seguramente hay muchas comunidades que son muy, muy conflictivas, pero la mayoría de los casos, o sea, tienen una actitud compositiva, ¿no? Que también me parece tendríamos que aprender. Y así, ¿no? O sea, es como con todo, insisto, ¿no? O sea, hoy yo les vengo a decir, pues tu mamá no solo está viva, ¿no? Sino que está trabajando y está haciendo cosas y está generando ideas, ¿no? ¿Te gustaría saber qué está haciendo? ¿Te gustaría conocer? Esa es un poquito la intención, ¿no? De esta clase. En el Xbox, dice, los niños están en el Xbox, sí. Pues sí, miren, en el mejor de los casos, pónganle que no están ahí conectados, pero pues no están participando, ¿no? O sea, van a su escuela, después van a cientos de clases de no sé cuántas cosas, ¿no? Y no tienen la oportunidad realmente de socializar, ¿no? O sea,
de hacer algo que sea así colectivo. Bueno, a veces alguna escuela implementa algún tipo de actividad, pero es como muy esporádica, ¿no? No sé, alguna colecta, llevar las cosas a algún lugar, pues eso podría ser, pero no sé, ¿cómo hacerlo recurrente? Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, bueno, ética, justicia, derecho, ¿no? En América Latina, pues tiene este contexto emancipador, tiene este contexto crítico, tiene este contexto deconstructivo, tiene este contexto también de contradicción, porque pues de alguna manera entendemos que tenemos que incluir a esos otros, que tenemos que entender nosotros, pero sin embargo, pues hay tremendos problemas de clasismo, de racismo, ¿no? De elitismo, ¿no? Que termina pues por generar una práctica política y social muy bizarra, ¿no? Muy bizarra, ligada a temas como el clientelismo, ¿no? Cosas que ya conocemos, ¿no? Entonces, parece que se da esa mezcla, ¿no? Es como dijeron, ¿no? O sea, es que nos dieron en la torre, ¿no? Los españoles traían la manteca de cerdo, ¿no? Y acá nuestros antepasados tenían el maíz, ¿no? Entonces, combinen las dos cosas, nos dieron en la torre, ¿no? Entonces, parece que así también en términos filosóficos, ¿no? En términos noceológicos, como se decía, pues también teníamos como ese autoritarismo español, ¿no? Y ese autoritarismo de los indígenas y se mezcló y pues salió como un autoritarismo reforzado, ¿no? Entonces, ahora esperamos un Tlatoani, pero queremos que ese Tlatoani supuestamente se ajuste a un sistema, a unas reglas muy occidentalmente y terminemos teniendo entonces una especie de poder carismático, extraño, ¿no? Mesiánico, ¿no? O sea, yo solo así lo puedo explicar, ¿no? Muy barroco, ¿no? Porque también esas dos culturas se fusionan y termina siendo esto churrigueresco, ¿no? Es decir, un barroco, pero todavía más enrevesado, ¿no? Entonces, lo que llevaría primero la ética latinoamericana es a contextualizarnos, como dice Rodolfo Kusch, o sea, es decir, a pensar situadamente, ¿no? Desde donde estás. Hay conceptos bien lindos, ¿no? Yo he estado utilizando el de sustentabilidad, que también es un concepto latinoamericano. Ya mencionó Amanda el de solidaridad, que es una cosa como que también es transversal a lo que hacemos, ¿no? Y eventualmente sale. Y bueno, está todo el tema que también hemos venido analizando de alguna forma en las distintas sesiones, que es el tema del medio ambiente, ¿no? O sea, si también algo de lo que podemos estar como orgullosos o presumir y eso, es que en América Latina al menos nos hemos resistido un poco al extractivismo y a esta industria feroz que ha tratado, pues eso, de aniquilar el planeta para ganar más recursos y profit, ¿no? Entonces, bueno, al menos pues hemos dado batalla, ¿no? No voy a decir que muchísima, pero digo, pobres africanos, ¿no? O sea, no han dado batalla, ¿no? O sea, ya no tienen agua, ¿no? O sea, y están sufriendo carencias gravísimas porque ahí sí la explotación fue con todo, ¿no? Entonces, nosotros, pues un poquito nos resistimos y bueno, con esta idea de la madre tierra, pues al menos, pues digo, fracasó, por ejemplo, el proyecto chileno, que era muy bueno en ese sentido, pero o sea, al menos hubo un grupo que lo impulsó, ¿no? Yo creo que Bolivia, a pesar de pues, haber tenido estas malas experiencias políticas, de todos modos, pues también tiene un marcado sentido en ese aspecto, ¿no? O sea, en el aspecto de la protección hacia la naturaleza y pues por ahí otra vez se detona una ética medioambiental que termina impactando eventualmente en el marco normativo, ¿no? O sea, decir, pero volvemos a, mire, qué interesante la ética, porque decimos, bueno, alguien convencimos o alguien nos convenció a través pues, de estos tratados internacionales, implementamos la consulta previa a pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Y la consulta previa
si se hace en términos éticos, pues involucra, pues, generar consensos, hacer las cosas de mejor modo, generar menos daño, impacto en la naturaleza, pero bueno, pues otra vez, ¿no? Volvemos a encontrarnos con ese espíritu occidental que nos empuja a decir, pues tú sálvate, no importa que aplastes a otros, ¿no? Y entonces vuelve a confrontarse esta posibilidad de tener como pues ese replanteamiento de ti, decir, no, pues hay que hacer las cosas. Y tiene que ver con lo electoral, ¿no? Porque en lo electoral, de alguna forma, pues se cifra esta posibilidad de integrar de alguna manera esas otras visiones, ¿no? Le llamamos sistemas normativos internos, o sea, por algo, ¿no? Porque pues ya los consideramos como parte de ese ordenamiento general global nacional. Insisto, otra vez sale la ética, pues porque hay quien va a decir, no, eso no es derecho, ¿no? No hay que integrarlo, ¿no? Y podemos, lo que ya hemos estado viendo, podemos interpretar la Constitución de un modo, podemos usar la argumentación de un modo, ¿no? Y vamos a darle la razón a la transnacional que necesita y requiere desviar ese río, ¿no? Entonces ahí vuelve a salir la ética, porque pues finalmente tú tienes esos instrumentos, esas herramientas, pero tú tienes que darle una conducción, tienes que llevarlo allá. Entonces, esta ética latinoamericana puede ser una ética necesaria y urgente para poder lograr esa tan anhelada justicia social, para lograr esta equidad que estamos buscando, ¿no? Para lograr un poco más de estabilidad social frente a tanta violencia, ¿no? Entonces, eso podría ser, ¿no? Yo hace poquito puse en Twitter algo así como, nos surge un temazcal nacional, ¿no? Nos surge un temazcal, no sé, quien haya ido a un temazcal, o sea, entenderá mucho de lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, todo esto, o sea, considerarse parte de la madre tierra, tener la oportunidad como pues eso, de alguna forma, de replantear las cosas, de dejar otras al lado, que eso es lo que plantea en general un temazcal, pues es parte de nuestra cultura, ¿no? Es una parte de nuestra cultura y es una forma también pues de concebir el mundo y concebir y generar una respuesta ética frente a esas cuestiones, ¿no? Entonces, yo sé que si ustedes, por ejemplo, en este momento dicen, qué cosas tan raras, ¿no? Estamos hablando en un diplomado de la Escuela Judicial Electoral de un temazcal, pero justo es eso, o sea, yo lo que quiero, no sé, a ver si se me llega a entender, ¿no? Es decir, que tendríamos que abrir nuestra mente justo para tratar pues de poder entender esas otras maneras de interactuar entre las personas y de las personas con el medio ambiente y tratar de explorar otros caminos, ¿no? Otras formas, otras maneras, porque la colonización nos empieza a decir, no, eso no es riguroso, eso no es científico, eso no se hace así, tienes que imitar a fulano, ¿no? O a tal cultura. Entonces, justo por eso el tema es la decolonización. O sea, deconstrúyete. Es lo mismo que se le pide al varón en cuestión de la violencia de género, ¿no? Justo hoy siendo 25, día naranja, ¿no? Está muy bien decirlo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se te pide? Es que tú vas a creer que no estás mal, ¿no? Tú vas a creer que siempre estás bien. Pero ese micromachismo, esa violencia, pues está ahí porque, o sea, no se puede quitar porque está en dosis pequeñas o medianas, o sea, no es que todos los varones somos serial killers o violentadores de mujeres, pero en la medida en que tú no lo trabajas, pues sigue ahí, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Deconstruirse, ¿no? Pues pasa lo mismo entonces con el tema de la occidentalización, ¿no? O sea, tenemos que hacer un proceso de deconstruirnos, de decir, bueno, ¿por qué prefiero esto por sobre estas otras cosas, ¿no? Y ese es digamos, de alguna forma el camino, ¿no? Y aquí la ética, como ya lo había yo anticipado en algún momento, pues empieza a ser interesante porque empieza entonces
a no quedarse en un plano escolástico, ¿no? En un plano académico, de definiciones, sino ya pasa a un plano como muy personal. ¿Yo qué voy a hacer? Sí, o sea, por ejemplo, en situaciones muy concretas que yo ya les he manejado, por ejemplo, ¿qué voy a empezar a leer? O sea, ¿qué voy a empezar como hacia, como decía Amanda, ¿no? Pues ese hacia dónde voy a empezar a mirar ahora. Que si siempre he mirado hacia allá, hacia Europa, hacia Occidente, bueno, ahora cómo puedo hacer para mirar hacia acá. Y no es fácil, ¿no? Porque, pues miren, a mí que por ejemplo me gusta mucho el cine, pues es muy difícil encontrar cine latinoamericano, porque el circuito está hecho así, ¿no? O sea, es muy difícil. Entonces, acceder a ese cine latinoamericano cuesta trabajo, cuesta esfuerzo. Entonces, uno termina sucumbiendo y dice, bueno, pues ya me he hecho esta película, ¿no? que todo el mundo está viendo. Y así pasa con todo, ¿no? O sea, todo el mundo está leyendo a Alexi, todo el mundo está leyendo a Ferraioli, pues ya, aquí está, ya me lo mandaron. En 10 chats distintos me mandaron el mismo texto, ¿no? Y termino entonces leyendo, ¿no? Entonces, ya no hago ese esfuerzo, ese ejercicio de emancipación, ese ejercicio crítico, decir, bueno, pues tengo que leer más autoras, tengo que leer más, más literatura latinoamericana, ¿no? Porque es parte de ese pasado, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? Cuéntenme. Un poquito, ¿eh? ¿Parece sensato? Luis, vi que asentías. Y los demás, igual si alguien dice no, me parece un poco forzado, lo que sea. Cuéntenme, a ver. Aprovechen el espacio. Así, sí, de uno en uno. Emanuel, adelante. Gracias, doctor. Sí, pues a mí me llama mucho la atención lo que nos comenta y justo lo relaciono con lo que platicábamos en clases anteriores. En esta parte de pues, la importancia de la formación, desde la edad de la niñez, bueno, desde la etapa de la niñez, la adolescencia y ya posteriormente en el espacio en el que te desarrolles. Pero también veo, justamente de acuerdo a lo que nos comenta el día de hoy, que sí, en efecto, ese es y va porque va relacionado incluso con la literatura, pero también tenemos, como se le llama, un sistema corrupto y corruptor, ¿no? Que son todas esas condiciones sociales, pues que te hacen no ser ético, digámoslo así. Y yo aquí le preguntaría si lo contrario a la ética sería la corrupción, o qué es lo contrario a la ética. Porque, por ejemplo, si en tu lugar de trabajo no actúas con ética, en consecuencia ya no estás prestando un buen servicio, ya no estás realizando bien tu trabajo y eso pudiera caer en ese espacio de la corrupción. Entonces ahí justamente yo le preguntaría eso, si lo contrario a la ética es la corrupción o qué sería lo contrario a la ética y, y en efecto pues todos podremos tener muy buena formación desde niños, desde adolescentes, nos podrán dar muchas charlas en nuestras oficinas, eh, pero si las condiciones sociales, ejemplo, si no tienes un buen salario y sí tienes muy forjados los valores, pero tienes una necesidad económica, pues puede ser que eso te haga ya no actuar con ética. Y así como ese ejemplo pudieran surgir otros. Entonces sí me gustaría, por ejemplo, en ese caso conocer ahí su opinión, doctor. Y también contestando un poco lo que nos preguntaba al inicio, pues la verdad es que para mí ha sido brillante el diplomado, no es por quedar bien, pero justamente pues, se ha prestado el espacio pues para incluso pues, plantear este tipo de dudas, ¿no? Creo que esto de abrir el micrófono ha sido muy bueno porque hemos podido compartir experiencias e incluso saber si lo que estamos pensando desde este lado, pues está bien o hay que corregir el rumbo.
Sería cuanto, gracias. Y fíjate que en el marco de esta clase yo diría que incluso nos tocaría a nosotros definir la ética, ¿no? O sea, porque ahí hay una cuestión en donde, no, es que la ética pues es una palabra incluso en griego, ¿no? Entonces, o sea, eso te condena necesariamente a leer a quienes la formularon, pero justo lo que dice la filosofía latinoamericana, no, o sea, al final puedes de alguna forma, o sea, esos conceptos que ellos presumieron que eran universales, entonces los puedes rastrear de otro modo, ¿no? O sea, hay que llegar al concepto o a la noción y de ahí los puedes desarrollar, ¿no? Entonces, de alguna forma, bueno, pues la ética la relacionamos con las prácticas sociales, con la forma de ser, con una idiosincrasia, o sea, puede ser muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, cuando hablamos aquí de ética profesional o de ética pública aplicada, pues nos estamos refiriendo a un tipo de sistema de pensamiento que termina generando prácticas correctas, ¿no? Y después discutiríamos qué es lo correcto, pero en principio pensando que vamos a mejorar la vida en sociedad. Y agregamos hoy que la ética latinoamericana dice vida en sociedad teniendo en consideración a los más desposeídos, ¿no? Eso es lo que agregaríamos hoy. Ahora, en ese contexto, entonces, yo diría, podríamos plantearlo, o sea, así, o sea, yo creo que si hiciera una encuesta, usted considera que el antónimo de ética es corrupción, yo creo que la mayoría diríamos que sí, ¿no? Y luego recurro a una metáfora que me gustó mucho de Marichuy, la vocera del Consejo Nacional Indígena, ¿no? Y del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno. Y Marichuy, que recorrió el país justo en las elecciones pasadas, ¿no? Decía, ella es médico tradicional, y decía ella que el problema de México era un cáncer, ¿no? O sea, la metáfora que utilizó es un cáncer que nos está carcomiendo y que está en casi todos lados, o sea, es decir, está necrotizando, por decirlo algún término, algunas instituciones, está necrosando algunos espacios de la vida pública, y lo que hay que hacer es pues curarlo, ¿no? Entonces, fíjense, de hecho hicimos en la UNAM un congreso así, y lo planteamos así, ¿no? O sea, una justicia para curar, o sea, en términos así como lo veía Marichuy, ¿no? Es decir, como médico tradicional decía, pues necesitamos hacer como con cualquier cuerpo enfermo, ¿no? O sea, es decir, diagnosticar, ver dónde está y empezarle a dar la cura que es necesario, ¿no? Y entonces, pues ahí empezamos a hablar, no sé, de remedios, o sea, en ese sentido tradicional, y muchos de estos remedios en la medicina tradicional, pues provienen de la propia naturaleza, ¿no? Es decir, mientras que nosotros, o sea, con el COVID pensamos quién va a hacer la vacuna y cuánto se va a ganar por la vacuna y cómo se va a distribuir la vacuna, pues en las comunidades indígenas dicen, bueno, pues no tenemos farmacéuticas, de qué podemos echar mano, ¿no? Y entonces se empieza a hablar colectivamente, decir cuáles son los síntomas, qué es lo que tiene, no sé qué, tal. Pero claro, mucha gente va a despreciar ese tipo de pensamiento porque decir, es un pensamiento no científico, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, si trasladan la metáfora aquí, yo creo que nuestra ética va a ser catalogada como de ética de segunda clase, una ética, no sé si me explico, ¿no? Diluida, etcétera, pero al final de cuentas, o sea, es otra forma de abordar el tema, ¿no? Sí, la corrupción es un cáncer, sí, ese cáncer está súper metido, ¿no? Y está matando a nuestra sociedad. ¿Cómo le hacemos para curarla? Pues empecemos curando parte por parte, ¿no? Poniendo los remedios como se pueden de alguna forma ir encontrando al alcance. Amanda. Sí, estaba pensando, por ejemplo, qué sería lo contrario a la ética, ¿no? Pero pensando que la ética no, aunque de repente luego suene muy abstracta, ¿no? En realidad no está pensada como de manera abstracta, no los valores ahí, ¿no? O sea, en el mundo no, es justamente qué se le puede exigir, ¿no? La pregunta es cómo debo actuar, ¿no? Es como la pregunta básica, ¿no? Así como qué puedo conocer, cómo debo actuar, ¿no? En ciertas circunstancias, y generalmente esas circunstancias pues tienen que ver o sea, en un contexto y una sociedad. Entonces, yo creo que como el lenguaje no podría haber éticas individuales, éticas, ¿no? Sin
referentes o sin otras personas con las que puedas dialogar. Pues pensando que puede ser ya sea un carácter, la segunda naturaleza, ¿no? Aquello que me dice cómo debo actuar en sociedad, pues quizá lo contrario podría ser como ese individualismo, ¿no? Ese ostracismo de yo, ¿no? Y solo yo y lo que importa en mi marco de referencia es lo que está ahí, ¿no? Porque también en esas teorías epistemológicas, ¿no? Pues el sujeto se define a través de los otros sujetos, ¿no? Al final hacen este mecanismo de reflexión según Hegel, ¿no? De yo conociéndome a mí mismo, y entonces yo es la conciencia, ¿no? Entonces la conciencia moral es yo actuando, ¿no? En una circunstancia mm, bajo todo, pues, todo un contexto, ¿no? Y viéndome actuar, ¿no? Y viendo mis opciones de qué sería lo mejor o lo peor. Entonces, en ese sentido, quizá lo contrario a la ética es el individualismo, ¿no? La falta, el negativo, ¿no? La falta de esa El solidaridad, egoísmo, ¿no? Quizá. el egoísmo. Bueno, ese individualismo, ya saben, ¿no? No el metodológico que dicen algunos, ¿no? El individualismo egoísta, por decirlo así. Exacto, exacto. Sí, esa postura, digamos, gregaria, ¿no? Sí, pues podría ser algo así, Y que ¿no? es autodestructiva, pues si se lleva al extremo y a la larga, o sea, no es sostenible ni sustentable como habíamos hablado. O sea, Exacto. lógicamente incluso es autodestructivo. Dice Luis Alfredo, claro, es autodestructiva. Considero que lo contrario a la ética es la ausencia de emociones y sentimientos. Claro, o sea, porque la ética deóntica, ¿no? Esa ética kantiana que es demasiado estoica y que proscribe de alguna manera como esas emociones y sentimientos, sí podría haber sido vamos, alguna de las posturas éticas que nos llevó a donde estamos hoy, ¿no? Sí, pues a desconocernos, como decía Amanda, ¿no? Luis Alfredo, adelante. Bueno, sí, lo digo porque pienso que si no hubiera bueno, que como la ética nace de los sentimientos y todo eso, y se relaciona estrictamente con el derecho, pues a verse esa parte de emociones y sentimientos, pues permite que en el derecho ya no sea tan rígido, ¿no? Entonces da apertura a lo que es la típica, ¿no? Excepción a la regla. Entonces considero, bueno, antes, más años, pensaba que el derecho está viciado precisamente por eso, porque al haber una excepción a la regla, pues ya no hablamos de un trato igualitario. Y nada más. Pues, Sí, pues de alguna forma es esta idea de, o sea, que ya también comentaba Amanda, ¿no? Como del espejo, ¿no? Que por ejemplo yo encuentro en la literatura borgiana, ¿no? A ver si les gusta la metáfora, pero pues la nuestra es una ética eh, del realismo mágico, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? ¿No? O sea, es decir, nosotros, para nosotros, el mundo no se agota en nosotros, es lo que es, ¿no? O sea, hay otros mundos, ¿no? Incluso el mundo de nuestros antepasados. Y entonces, en el espejo, en nuestras historias, en nuestras leyendas, en nuestras canciones, en nuestro folclore, pues siempre están cargados de eso, ¿no? O sea, de ese colectivo, incluso el que ya nos dejó, ¿no? Entonces imagínense qué duro es que nosotros le hayamos apostado a esa occidentalidad y entonces que tengamos en nuestras espaldas a todos esos muertos, ¿no? Que, que, que incluso en términos hasta griegos, ¿no? O sea, en términos de Antígona, ¿no? No hemos podido sepultar porque no sabemos ni dónde están, ¿no? O porque están confundidos en fosas clandestinas o por lo que sea, ¿no? Entonces, creo que ese es el tema, ¿no? O sea, es decir, ese mundo se está sobreponiendo en el de nosotros y esa individualidad nuestra se desquebrajó muy rápido buscando posibles soluciones, ¿no? A eso, ¿no? A lo mejor parece rebuscado esto, pero es así en tanto que nuestra cultura es rica en esas referencias, ¿no? No es tan lineal, no se puede leer de manera lineal. Así es.
Entonces, claro, lo que tú dices es cierto, Luis Alfredo, ¿no? O sea, reconectar con esas emociones y esos sentimientos de alguna forma también implica redimensionar la ética en otro contexto, ¿no? Lo que llamamos hoy inteligencia emocional, ¿no? Muchas gracias. Pues muy bien, pues gracias por conectarse hoy, por comentar esta clase, espero les haya gustado. Les reitero que, bueno, pues sigo abierto a sus comentarios aquí a través de redes sociales, y espero verles la próxima semana. Cuídense mucho, nos vemos, bonita noche. Gracias. Nos vemos. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, Chao. doctor. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, ingeniero.